se llama estar en la voluntad de Dios. Ese es el mejor lugar para vivir. Y quiero empezar con Efesios 1, 9 y 10, donde dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios es reunir todas las cosas. Y dice en el cumplimiento de los tiempos, y estamos en esto. Y para bendecir a todos nosotros. Y tenemos que entender que Él está hablando de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad general? ¿Cuál es la voluntad específica? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te mandó aquí? Pues Él. Él sabe el propósito de tu vida. Sí es la voluntad de Dios que un día estemos con Él en un futuro, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios para estos días? ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que estoy viviendo en este momento, en lo que estoy haciendo? También, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Una vez que descubro la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? Obedecer, como dice la pastora, acción correspondiente, o voy a seguir con lo mío para ver si no funciona mejor. Dios nos exhorta a través de la palabra a buscar su voluntad. Porque una vez que conoces la voluntad de Dios, descubres el propósito de tu vida. Una vez que conoces la voluntad de Dios, vas a andar en un camino donde el éxito es garantizado. La Biblia no es un libro de promesas motivacionales. La Biblia es el libro que habla de tu vida y cómo Dios te ve. A veces dudamos de esto diciendo, no, pues está imposible llegar a Salomón, ¿verdad? Los que esperan prosperar, ¿no? ¿Y por qué no? Es imposible. Los de la alabanza, componer como David. ¿Y por qué no? Pueden hacer salmos. No se acabó la Biblia. La Biblia se sigue escribiendo. Estamos en el capítulo 29 de Hechos. Lo estamos haciendo. Es un capítulo no escrito, es un capítulo vivido. Yo no puedo tener un reino como David, ¿y por qué no? Yo no puedo tener el don de profecía de Isaías, ¿y por qué no? Todos estos hombres son normales. Dios no escogió ahí gente rara, especial, que había fabricado en el cielo en secreto y los mandó a la tierra, ¿verdad? Escogió los que eran disponibles. Esa es la condición, no son tus talentos. Talentos tienes y para vender, porque Dios no te manda ahí sin recursos. Pero eres disponible para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que cuenta. Y a veces nos vemos ahí como Gedeón, un poquito que inútil, escondido, temeroso. Pero cuando Dios te llama y que dice, sí, voy a hacer tu voluntad, Gedeón de un cobarde escondido, ahí sale como jefe de un ejército, gana guerras que no pelea y es el rey en Israel. Son buenos ejemplos para ver que no estamos tan mal. Había peores que hicieron cosas mejores. Pero es un asunto del corazón. Si dejo que Dios me usa, no tengo límites en los sueños que tengo.
Seguro Pedro tenía un sueño de hacer locuras. Y cuando tuvo su oportunidad, que Jesús lo llama diciendo, ven caminar sobre las aguas, se fue corriendo, dijo, eso es genial. ¿Cuál es el sueño que tienes ahí que encaja con la voluntad de Dios y que estarías listo de un día a otro lanzarte en lo que Dios ya te había hablado, algo que está aquí y que se viene a confirmar? ¿Lo harías? Conozco muchos hombres de negocios, oran para el gran negocio de su vida. Les llega y dicen, chin, mano, ¿qué voy a hacer? No sé si puedo. ¿Estuviste orando 20 años? ¿Ya te llegó? Porque cuando Dios interviene, son cosas grandes. Y siempre van a rebasar la razón. Siempre van a rebasar tus pensamientos. Porque si no, pues ¿para qué necesitas a Dios, verdad? Lo haces tú. Dios viene a tu vida para hacer cosas superiores a las que tú te imaginas capaz de hacer. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que rebasemos nuestra mente. Nuestra mente está limitada, pero nuestro espíritu es ilimitado. Entonces Él interviene al nivel espiritual y te manda ahí ciertas cosas a ver cómo reaccionas. Puede ser tremendo, ¿no? Que un día te dice, vacía toda tu cartera. ¿Qué vas a hacer? Empezar a calcular y la tarjeta de crédito. Me acuerdo de un pastor, Robert Morris. Un día Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vacías toda tu cuenta de banco en todos los bancos que tienes y le vas a dar este dinero a esta persona. Luchó un poco, porque en estos casos reprendes al diablo, ¿verdad? Pero nunca el diablo te va a decir de dar. Después dio. Unas semanas después, Dios le dice, quiero también que regales tu coche a esta persona. Regala su coche. Le dice a Dios, bueno, pues ya no tengo coche, ya no tengo dinero, vamos bien. A la semana le dice, ahorita vas a dar tu casa. Ay, Señor, no tenemos dinero, no tenemos coche y estamos en la calle. 2 semanas después, viene alguien y le dice, pastor, ya resolví tu problema de transporte. Ay, gloria a Dios, ya viene el coche. Y esta persona dice, mira, acabo de comprarte un jet, yo me encargo del sueldo de los pilotos y del combustible, porque quiero que vayas a predicar a todo el mundo. Sembró unos cientos miles de dólares y cosechó millones de dólares. Obviamente automáticamente regresó casa, regresó coches, regresó todo. Esa es la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Probándote si vas a responder, porque si respondes, Dios le entra con todo. Y muchas veces Dios no lo entra en tu vida como debería de ser, porque estamos pensando, racionalizando, vamos a hacer estudios. Espero, Señor, no me lanzo así tan fácilmente. Y empezamos a dar excusas intelectuales sobre un tema espiritual. Quiere decir que estamos totalmente afuera del contexto. Dios nunca viene a reprimirte, oprimirte, sino te viene a exaltar cuando tú decides ser disponible. Y es cuando tú estudias la palabra de Dios que te das cuenta que su voluntad vale la pena conocerla. ¿Por qué insistimos tanto para meterse en Dunamis? Porque es ahí donde estudias lo que Dios ha escrito acerca de ti.
Tú puedes decir, no lo voy a hacer yo en mi casa. ¿Cuántos han leído toda la Biblia 2 o 3 veces? ¿Por qué? Porque no lo hacemos si estamos en nuestras fuerzas. Necesitamos este empujón. Necesitamos esta disciplina. Dios no usa a nadie que no está preparado. O lo usa en un límite chiquito. Jesús escogió gente, 12 discípulos, porque quería trabajar con ellos. Pero, ¿qué hizo Jesús? 3 años y medio estaba enseñando 24 horas al día si era necesario. Y después de haber estudiado la palabra 3 años y medio, Jesús muere, resucita y los va a ver y dice, todavía no hagan absolutamente nada hasta que venga el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que les va a revelar mi voluntad y entonces ustedes que están ya preparados van a hacer un impacto en este mundo. Pero preparándose primero. Muchas veces pensamos, yo conozco las Escrituras, y puedes citar 200 versículos fácilmente. Pero de estos 200 versículos, ¿cuántas veces hiciste una acción correspondiente? Es ahí donde vemos que estamos fallando. Pero una vez que te metes en la palabra, en la voluntad de Dios, les decía en la mañana, entrar a estudiar en Dunamis es estar en la voluntad de Dios. Hay unos que me dicen, ay, pastor, voy a orar antes de ver. No tienes por qué orar, estudiar la palabra. Es automáticamente la voluntad de Dios. Y cuando entraron, vemos que después la mayoría, porque sí es un esfuerzo, hay un precio a pagar para estar en la voluntad de Dios y recibir la bendición por estar ahí. Pero una vez que estás ahí, se acaban los 2 años y pides para estar en la universidad y continúas, porque ya viste cómo tu vida cambia cuando sabes de qué se trata estar en esta tierra. Si le preguntas a la gente, ¿por qué estás en la tierra? La mayoría, y yo diría, si incluimos el mundo, 99% dice, no tengo idea. Y eso es triste, porque hay un plan fuerte. Por eso, si conoces lo que Dios quiere para ti, tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito. Ya te levantas en la mañana diciendo, ya sé qué voy a hacer, ya sé por qué estoy aquí, yo sé para qué sirvo. Muchos no saben para qué sirven y por eso son explotados por la gente, abusados por los demás, porque no tienen idea de por qué están aquí. Cuando sabes, vas por tu camino, no te desvías. Y Dios quiere que sepas la voluntad de Él. Unos dicen, no, esto es para gente muy especial. Todos ustedes son especiales. Tan especiales que no hay 2 iguales. Hay unos que dicen, qué bueno. Porque somos únicos, con propósitos únicos. Y lo que no vamos a hacer en la tierra, nadie lo va a hacer. Es una obra que se pierde. Es un impacto que no tendrá lugar. Estamos aquí para impactar, para cambiar las cosas. Dios te ha equipado para conocer su palabra, para entender su palabra, para tener revelación de su palabra y hacerla. Es el lugar donde mejor vas a estar. Si dicen a veces, no, como pez en el agua, como espíritu en lo sobrenatural. Ese es tu lugar de vida. No fuiste hecho para el mundo natural, fuiste hecho para dominar el mundo natural, reinar en el mundo natural, cuidar del mundo natural, dar vida
cuidado, todo eso al mundo natural sin depender del mundo natural. El mundo natural depende de ti. Dios fue claro con Adán: sojuzgad la tierra, dominan la tierra y ustedes multiplíquense. Y a veces esto se queda en la información en lugar de estar en la revelación. Toda lucha que Dios tiene con el ser humano es para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Jesús fue exitoso por una razón: no hizo su voluntad. ¿Y cuántas veces lo dijo? Yo vengo aquí para hacer la voluntad del que me envió, y exactamente este versículo te corresponde a ti. Fuiste hecho para hacer la voluntad del que te envió. Y unos todavía creen que llegaron aquí por las cigüeñas, ¿verdad? No, Dios te envió a este tiempo, ungido para este tiempo, capacitado para vivir en este tiempo y ser una persona que tendrá un impacto con los que están aquí. Así le dijo Dios a Esther: tú naciste para un tiempo como este, tú y yo también. Dios no hace diferencia. Lo que ha dicho a uno se puede repetir a cualquiera. El poder que da a la gente es para cualquiera. Por eso Marcos 11 dice: si cualquiera dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudaré en tu corazón, sino creyeres lo que digas, lo que dices, será hecho. No ha dicho a ciertos cristianos, los de Interlomas nada más. No, a cualquiera. Dios no hace acepción de personas. La voluntad de Dios es para todos nosotros. Pero si vivimos esforzándonos en nuestras capacidades, nos movemos en la carne. Y la carne para nada, dice la Biblia, aprovecha. Romanos 8:5 dice esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿a qué nivel te vas a posicionar? ¿Verdad? ¿En la carne, algo corrupto que está limitado y que se va a quedar en la tierra? ¿O el Espíritu que trasciende el tiempo y que está conectado con el omnisciente para que tú tengas la información y la sabiduría que necesitas? Esto es sabiduría. Es pura sabiduría. Les comentaba en la mañana, escuché un gran científico actual, ateo, y toda su argumentación es que la tecnología va a reemplazar a Dios, porque podemos a través de la tecnología tener vida eterna, ya no vamos a morir, hay técnica para hacer esto, unas cosas que dice, yo después de 10 minutos digo, qué tonto ¿verdad? ¿De dónde saca estas ideas? Está en lo carnal. Él puede inventar lo que quieres. El cuerpo que tenemos fue destinado a vivir 120 años, después lo tienes que dejar. Si te va bien. Es una casa, no eres tú. Entonces, primera cosa, son tan ignorantes que confunden quién eres con la casa donde vives. Y la gente sigue esto diciendo, wow, qué profundo. Sí, el hoyo donde van a caer. Porque no hay sabiduría ahí. Están en la carne. Lo que aprendemos a través del Espíritu viene por encima de esto. Todavía la gente está buscando a dónde voy. ¿No has leído dónde vas? Yo sé. ¿De dónde vengo? ¿Y qué estoy haciendo aquí? No hay un filósofo que da la respuesta. Todos los cristianos la conocen.
Porque es un asunto de revelación, es un asunto espiritual. Lo han leído, pero no lo han recibido. Porque tu espíritu es quien discierne la verdad. Y si el espíritu no nace de nuevo, está pegado a vivir, ahí está destinado a vivir en la mentira. Pero tú sabes dónde vas. ¿Y cómo vas a llegar? ¿Y qué sigue después? Por eso tenemos una vida interesante. A mí me encanta vivir. Un día hice un programa que se llama Ama la vida. Ay, eso es del mundo. Pues, tú quieres detestar tu vida, es tu problema, pero yo la disfruto, tengo a Dios a mi lado, puedo prosperar, nunca me enfermo, tengo gozo todos los días, vivo en paz, no tengo estrés de nada, no tengo miedo, tengo fe en mi Dios, soy libre. ¿Y por qué no puedo disfrutar la vida que tengo? Porque cuando no tienes un espíritu conectado con el Espíritu de Dios, estás en la carne y la carne es para desmoralizarte, desanimarte, es para hacerte triste, deprimirte, porque cuando la ves cada vez se ve peor, caray, ¿verdad? Pero piensa cómo se ve tu espíritu. Wow, cada vez una medida superior de gloria. Porque estoy con Dios, estoy en su voluntad. Tienes que verte glorioso. Tienes que ver quién está en ti y que está haciendo las cosas. Entonces es diferente. Entonces la pregunta práctica es cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pues hay 2, 3 versículos que te van a dar una guianza fácil. La voluntad de Dios pues es esto, aquí está escrita. Todo lo que quiere que sepas acerca de lo que quiere para ti está escrito. Pasa tiempo ahí. A lo mejor te dicen, no es bien aburrido a veces. Pues métete en Dunamis, te lo vamos a hacer chistoso, práctico, cómico, vivo, agradable. ¿Verdad? Sí, necesitamos una ayuda. Pero una vez que le entiendes que se está hablando de ti, hay alguien que tiene otro libro de 1200 páginas que te habla de ti. Y bien, que puedes tener libros que te critican, ¿verdad? Este habla bien de ti. Te dice que eres más que vencedor, poderoso en Cristo, libre por encima, nunca por debajo, próspero, sano, cabeza no cola, que no pides prestado, sino que prestas a naciones. Eso es lo que dicen de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar los básicos. Buscar la obediencia primeramente. Obedecer los mandamientos, obedecer al diezmo, obedecer la ofrenda, obedecer los bautismos, obedecer, amar a los demás, obedecer todo lo que te dice ahí. No te dije de una vez, relájense. Estamos en proceso. Pero más rápidamente nos metemos en la voluntad de Dios, más rápidamente Dios nos puede bendecir. Él no te quiere ver cómo estás. Aunque tú eres el más próspero de todos en la tierra, Dios no te quiere ver como esto porque hay más. Hay más. No, pues yo creo que ya llegué a mi máximo sin Dios. Porque con Dios estás empezando. Imagínate que somos destinados a la eternidad. ¿Cómo que vas a llegar a los 80 años? ¿Te imaginas cuánto mide 80 años en la eternidad? Y que ya, se acabó, tengo todo. No, pues todo lo que sigue va a ser aburridísimo. No, Dios tiene planes. Vamos a seguir haciendo cosas. Y en otra dimensión.
Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, y vamos a ver la versión amplificada. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dada por su inspiración, y es útil para instrucción, para la represión y la convicción de pecado, para la corrección del error y la disciplina en la obediencia, y para la formación en la justicia, en la vida santa, en conformidad con la voluntad de Dios, en pensamiento, propósito y acción. La voluntad de Dios incluye propósito, pensamiento y acción. ¿De qué nos sirve tener información sin acción? No se sirve. Ahórrate este tiempo. Dios espera ver la iglesia en acción, demostrando que lo que está escrito es verdad. También Dios quiere, eso es otra parte de su voluntad, que seamos agradecidos. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Aquí también es la versión amplificada. Dice, agradece a Dios en todo, no importa cuáles sean las circunstancias. Sé agradecido y da gracias porque esta es la voluntad de Dios para ti que estás en Cristo Jesús, el revelador, el mediador de esta voluntad. Léelo bien, no dice da gracias por todo. Hay unos que no entienden, ay, gracias Señor porque estamos en crisis, gracias Señor por la enfermedad, gracias Señor, no. Gracias Señor porque en esta enfermedad voy a ver la manifestación sobrenatural de tu poder y voy a salir adelante. Gracias Señor porque en esta crisis financiera voy a ver cómo tú me puedes suplir al momento que ya no tengo nada más que tú en mi vida. A veces no te das cuenta de lo que tienes hasta que pierdes lo que tienes. Y tomamos ahí como un hecho que todo debe siempre estar bien. Y a veces Dios aprovecha estos momentos de crisis para probar tu corazón. ¿Sigues creyendo? Porque si sigues creyendo de esta crisis nunca te vas a cobrar. Porque la voy a resolver, porque veo a alguien que confía, veo a alguien por fe, veo a alguien que entiende los propósitos de esta tierra, veo a una persona que no se fija en circunstancias, sino se fija en lo que está escrito, y esto permanece y la circunstancia desaparece. Hay tormentas en todo el mundo, pero no hay una tormenta que sigue desde el inicio de la tierra hasta el día de hoy. Todas mueren. Pero ¿cómo vives en tu tormenta? ¿Vives lamentándote? ¿Echándole la culpa al mundo, a Dios, a los ángeles, a los diablos, a la suegra, a todo esto? ¿O dices, Señor, este momento es el momento de ver tu gloria? Y el diablo te va a decir, no, te metiste en esta bronca tú, a ver cómo lo haces. Aun cuando es así, Dios viene, interviene porque te ama, te quiere rescatar de todo esto y tú vas a salir adelante porque Dios no te viene a condenar, vino a salvarte de todo, no solamente del infierno, de todos tus errores. Y esa es la buena noticia cuando te equivocas y que haces algo que dices, ay, me metí en una bronca, Dios está ahí. Si clamas a Él, que dice Jeremías 33, Él responderá. Y además dice, y te enseñaré cosas que aún no conoces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aún en este momento tremendo vas a aprender algo nuevo que te va a servir para el futuro. Porque Dios no te deja solamente ahí, ay, te rescaté, vámonos. No, vas a aprender algo. Vas a salir mejor. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, creer en la palabra, estudiar la palabra es lo primero, es la voluntad de Dios. Es lo que Pablo enseñaba a Timoteo. Después te dice también, sé agradecido. La tercera cosa que está en la voluntad de Dios es que tengas un súper buen testimonio.
Él quiere verte en testimonio. Primera de Pedro 2:15. Y es otra vez la amplificada ahí, porque es la voluntad y la intención de Dios que al hacer lo correcto, vuestras vidas buenas y honestas silencien, amordacen las acusaciones ignorantes y las críticas mal informadas de los insensatos. Alguien que te critica es un insensato, porque está emitiendo un juicio sobre tu vida y no tiene idea cuál es el plan de tu vida. Y muchas veces hemos vivido esto, ¿verdad? Desde la escuela primaria ya te critican, te juzgan, no sirves para nada, eres un inútil, etc. Pero si no recibes esto, tú sigues en el plan y la voluntad de Dios. Por eso que dice ahí la palabra, son ignorantes e insensatos, tontos. No pueden saber lo que está pasando en lo sobrenatural. Juzgan con sus 5 sentidos. Pero nuestro testimonio puede callar a toda esta gente. No hay nada que te puede llevar a una acusación en tu vida, porque todos tus pecados, todos tus errores fueron borrados en la cruz, eliminados una vez y para siempre. Recuerdan que aquí en esta iglesia no hay un pecador. Hay hijos de Dios que pecan, pero no es su estilo de vida. No se dedican ya a esto. De hecho, cuando tú pecas, ya no pecas a gusto. Por eso dejas de hacerlo. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo que dice, oh, eso no está bien. Ay, sí, Señor, perdón, me arrepiento, cambio la dirección y sigo adelante. Eso es el Dios que tenemos. Es el diablo que te viene a decir, pecador. Pero dice, no, otra vez estás mintiendo. Yo sé quién soy, redimido. Mi culpa, mi deuda con Dios fue pagada hace 2000 años. No debo nada a nadie. Pablo fue el primero a decir esto. Yo nunca hice nada malo a nadie, dijo. Porque no había conciencia de pecado, estaba en la gracia. Por eso es Pablo que predica la gracia, porque la gracia te ha quitado la conciencia de pecado para meterte la conciencia del perdón. Y si soy perdonado, no soy culpable, soy inocente. También la voluntad de Dios es escuchar nuestras oraciones. A veces unos dicen, no sé si Dios me escuchó. Mira lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Recuerdan? No hay pecadores aquí. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí viene la clave, porque estamos hablando de estar en la voluntad, ¿verdad? Hace su voluntad y dice, a ese Dios oye. Hay otro versículo, primera de Juan 5, que dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, tenemos la petición que le hayamos hecho. Entonces todo se trata de su voluntad. Pero no es una voluntad como la podríamos entender humanamente. Alguien que quiere que se haga todo como Él quiere. No. Él propone un camino y te da la libertad de escoger o no escoger. Por eso Deuteronomio dice, escoge la vida y no la muerte. Están los dos delante de ti, pero es tu decisión cómo vas a vivir mañana. Es tu decisión cómo vas a vivir hoy. Pero si tú oras y pides ayuda, Dios te ayuda, porque Él oye los que oran conforme a su voluntad. Otra cosa, Dios quiere que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Por eso traemos gente a la iglesia. Por eso hacemos la gran comisión. No porque es un mandamiento, porque amamos a la gente. ¿Por qué vienes aquí? Porque amas a Dios. El amor está dentro de ti y es lo que mueve nuestras vidas. Es parte de la voluntad de Dios. ¿Qué piensas? Dices, no voy a dejar a esta gente aquí. Nos vamos en poco tiempo. Y no les hablé. No puedo. Esta persona tiene que estar con nosotros. Estar en la voluntad de Dios. Y obviamente Juan 3:17, la voluntad de Dios es que nadie se pierde, nadie perezca. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino realmente que sea salvo por él. Eso es su mente. ¿Ves? No hay reproches, no hay castigo, no hay amenazas en la voluntad de Dios. Es una acumulación, no, mejor, es una avalancha de bendición para los que están en el lugar correcto. Y eso es lo que tenemos que entender. Y el espíritu religioso te dice lo contrario. No. Ahí con Dios todo es castigo difícil, son mandamientos, hay que hacer miles de cosas. Es mentira de Satanás, que trastornó este libro que te dice, déjale a él todo para que lo utilice para bien y que te puede levantar. Pedro dice, si tienes broncas, ponlas delante de los pies de Dios y Él tomará tu carga y tendrá cuidado de ti. Dios nunca te creó para esta tierra para que tú te cuides a ti mismo. Eso es el trabajo de Dios. Tu trabajo es cuidar la creación. No a ti mismo. Esto ya está hecho. Y es cuando nos equivocamos y que creemos en otras cosas. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte, guiarte, revelar la parte que te falta todavía entender. En Juan 16, 13, 14, Jesús habla del Espíritu Santo y dice, cuando va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Algo importante ahí. Él habla todo lo que oye acerca de ti en el cielo. Habla bien de ti en el cielo. ¿Se acuerdan? Dios compone canciones con tu nombre, alabanzas que hablan de ti. El Espíritu Santo te puede decir lo que se dice en el cielo acerca de ti, lo que se dice acerca de tu vida, lo que se dice acerca de las expectativas de Dios para ti. Tengo negocio que va bien. Espíritu Santo, ¿cómo me ves? No, pues bien lejos. Si sabes, si supieras lo que te están preparando. Consulta al Espíritu Santo para saber cuál es el nivel donde tienes que llegar, para que Dios dice, buen siervo fiel, esto es un hombre que trabajó como debía de ser. Este se hizo multimillonario, abrió cientos de iglesias, mandó miles de misioneros, salvó no personalmente, pero a través de su prosperidad a millones. Y a este lo bendecí, que ni se la creía, porque ese es el plan de Dios. Y quiero cerrar con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcan cuál es, o que comprueban, dice ahí en otras versiones, cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Quiere decir que cuando vas a ir a la voluntad de Dios, tu vida va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces la pregunta es, entonces ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Si sabemos que es buena, agradable. A mí me gusta agradable, porque podría ser buena pero súper difícil, perfecta pero insoportable de restricciones. Y Dios agregó, es agradable. Lo vas a disfrutar, te la vas a pasar bien en esta tierra, que hasta el final me vas a pedir un pilón. Si oramos, ay Señor, llévame, ya no aguanto, no estás en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que tengas una vida buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que modificar ciertas cosas. Quiere decir que no somos agradecidos, tampoco entonces estamos en la voluntad de Dios. Hay que darle gracias por la vida que tienes, porque es tremenda. Si tú llegas a captar lo que Dios tiene preparado para ti. A mí me va a decir, no, pues a mi edad ya se acabó. Abraham empezó a los 80 años, ahí de joven. Moisés a los 80 años. Caleb 84 y medio. La edad es una señal cronológica de tu tiempo en la tierra, no es tu estado físico o de salud o mental o quién sabe qué. Es un número cronológico. Porque Moisés a los 120 todavía estaba mandando sobre 3 millones de personas, haciendo juicios, organizando tribus, etc. Trabajando al 100. David en su lecho, ahí se iba a morir, una hora después estaba dando órdenes todavía. Porque hasta el último día tenemos una buena vida agradable y perfecta. Amén. Eso es la voluntad de Dios. Bien, Señor, pues te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que fuera de ti, como dice Jesús, nada podemos hacer. Pero dentro de esta voluntad tuya, todo es posible. Porque vivir en la voluntad tuya es vivir en fe, confiando en ti, conociendo lo que quieres para nosotros y actuando conforme a lo que sabemos. Yo te pido, Dios, que bendiga esta palabra, que sabemos que fue sembrada en una tierra fértil y que dará mucho fruto. Queremos ver, Señor, una iglesia en tu voluntad, caminando sin temores, sin razonar cosas en la carne que vienen del Espíritu, sino respondiendo con señales, prodigios, milagros. Porque es lo que dice tu palabra. Nosotros enseñamos, vivimos la voluntad de Dios acompañados con señales y prodigios que confirman que estamos en tu voluntad. Yo te doy gracias, Padre Celestial. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de los que están ahí en línea. Recuerdan, son bienvenidos, pero no se les olvide, la vida cristiana es una vida de congregación. Búsquense una iglesia, una buena iglesia con buena palabra. Sirven ahí, ofrendan ahí, alaban ahí, adoran a Dios, porque así fue planeado el plan de Dios para ustedes. Y si no tienen iglesia todavía, pues bienvenidos cada domingo, pero no se les olvide, Dios los está esperando
en un lugar preparado para ustedes. Muy bien, estamos despedidos de todos ustedes.